nace ¿para qué? Para vivir. Jesús nació para morir. Y morir por cada uno de nosotros, para darnos vida y vida abundante. Eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, a medida que vamos conociendo y entrando en toda esta tarea que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros también. Y terminábamos el domingo pasado con el día de resurrección. ¿No es cierto? ¿Cuántos vinieron el domingo pasado acá? A ver, levanten su mano los que vinieron el domingo pasado. Muy bien. Hay unos cuantos que no han venido el domingo pasado. Es el día más importante, no se olviden. Pero ¿saben qué? Siempre Dios nos da otra oportunidad. Y ahora vamos a hablar, porque la pregunta mía para esta mañana, ¿y qué después de la resurrección? ¿Qué? Porque fenómeno, una fiesta, fenómeno. Llegamos a una boda, una fiesta hermosa. Pero ¿qué pasa después de eso? ¿Qué sucede después de eso? Y en Mateo capítulo 28, en Lucas 24, en Marcos 16 y Juan 20, en los 4 evangelios nos habla acerca de lo que sucedió en ese tiempo. Jesús murió, resucitó, la tumba fue abierta por el poder de Dios, pero la tumba no fue abierta para que Jesús saliera de la tumba. La tumba fue abierta para que las mujeres pudieran entrar y constatar que realmente Jesús había resucitado. El poder de Dios no necesitaba de que esa tumba fuera abierta. Y no es como las tumbas que vemos nosotros hoy en día, sino que era una piedra redonda que corrían y tapaban el lugar para que los animales no fueran allí y hicieran un desastre con el cuerpo de las personas que habían fallecido. Entonces, en esos 3 lugares vemos, en este lugar vemos como 3 mujeres llegaron a esa tumba. Y nosotros damos gracias a Dios por las mujeres hoy en día, por las esposas, por las hijas, por toda la familia que tenemos de mujeres que aman a Dios y por las cuales muchas de nosotros estamos hoy aquí en la casa del Señor. Yo doy gracias a Dios por mi madre que oró por mí. Qué hermoso verla orar a mi madre. Cuántos acudían a ella porque necesitaban de esa oración para ser bendecidos. Y yo fui uno de ellos que necesité también. Pero sobre todo en esta mañana yo quisiera hablar acerca de 3 actitudes que tomaron estas mujeres. Y quiero compararlo con nosotros en el día de hoy, porque ¿de qué nos sirve en esta historia si no la aplicamos a nuestra vida? Es simplemente un cuentito más o una historia más, ¿no es cierto? Pero de ahí no pasa. Entonces yo veo en estas 3 mujeres que hubo 3 cosas importantísimas. En primer lugar, vinieron buscando algo, buscando a su Señor. En segundo lugar, vinieron buscando y lo encontraron al Señor, pero no lo encontraron en la tumba. Y en tercer lugar, llevaron el mensaje a todos aquellos que no conocían de este Cristo maravilloso. Más adelante, ahí en el capítulo 28 de Mateo, habla acerca de que los guardianes y que los religiosos de esa época estaban ocultando la verdad y la realidad de que Jesús había resucitado. Entonces le dieron dinero a los soldados para que dijeran que alguien vino y lo sacó de la tumba y se lo llevó para algún lado. Y no era así la cosa, sino que realmente Él había resucitado, porque luego se apareció a muchas personas en distintos momentos. Y ustedes lo pueden leer en los Evangelios, lo pueden leer en Hechos de los Apóstoles también, y en algunos de los otros libros de los evangelistas. Entonces, en primer lugar, vinieron buscando a su Señor. ¿A qué vienes tú a la iglesia? ¿A qué vienes tú, hermano y hermana, a la iglesia? Está bien que cada uno de nosotros tenemos al Señor, ¿es verdad?
¿Cuántos tienen al Señor? A ver, levanten la mano el que tenga al Señor. Bien. Eso es muy importante, tener al Señor, saber que el Señor está con nosotros. Pero venimos a buscarle de una manera distinta, en el fueguito de la congregación. Esas mujeres, con lágrimas en sus ojos, llegaron al sepulcro y se encontraron de que su Señor no estaba allí. Qué terrible para ellas ver que su Señor no estaba allí. Pero gracias a Dios, porque siempre Dios viene a contestar cuando tenemos una incógnita en nuestra vida. Un ángel, o en algún evangelio dice que un par de ángeles también, según de qué lado lo miraban. Algunos se obnubilaban de una manera u otra porque vieron tal resplandor en ese lugar y una voz que decía, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué tremendo. Mensaje para ellas. Cristo vive. Cristo vive. Y el Señor mismo se le apareció después. Y el Señor mismo le dijo, vayan a Galilea porque allí voy a aparecer a todos los hermanos. Y allí comienza una tarea tremenda, tremenda de estas mujeres. Porque no solamente vinieron buscando a su Señor, ella en aquel tiempo buscaban a su Señor. Pero yo quiero decirles que hoy en día cada persona que está a nuestro alrededor está buscando algo en su vida. Algo está buscando. Algo que le quite el temor, la duda, la incomprensión, la soledad, la enfermedad. Alguna cosa hay a nuestro alrededor. Por eso la pregunta mía era, ¿y qué después de la resurrección? Ellas no solamente buscaron al Señor, hay gente alrededor nuestro que también busca al Señor, como cuando nosotros venimos a tener esta comunión con Dios y con los hermanos. Pero también no vinieron buscando solamente al Señor, sino que vieron buscando. Algo vieron. ¿Qué vieron ellas? Una tumba vacía. Su Señor, el que le había hablado de la vida abundante, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no estaba allí en la cruz. No estaba allí en la tumba, perdón. Qué tremendo no encontrar a Jesús. Hermanos, yo pregunto muchas veces, ¿dónde estaría yo? Como dice la canción, ¿no es cierto? ¿Dónde estaría yo si no hubiera sido por el Señor? ¿Dónde estaría mi vida? ¿Dónde estaría la vida de muchos cristianos hoy en día si no es por la oración de alguien? ¿Dónde estaría la vida de muchas personas que están a nuestro alrededor, parientes, amigos, si no fuera por el que alguien está orando por nosotros? Qué tremendo. Ellas vinieron buscando. Se encontraron con una tumba vacía, el Señor había resucitado. ¿Y qué hicieron ellas? Llevaron su mensaje inmediatamente, no esperaron nada. A veces acá en la iglesia yo veo que se nos dice una vez y otra vez tenemos que hacer tal cosa. Hermanos, préndase a hacer esto, a hacer lo otro. A ellas nadie le dijo, préndanse, hagan esto y hagan lo otro. Inmediatamente había un fueguito, que era el fueguito de Dios, aunque el Espíritu Santo todavía no lo tenían. Fíjense en ustedes, nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ellas tenían a su Señor muerto y había resucitado, sí, pero todavía no habían recibido el Espíritu de Dios. Por eso el Señor les dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces me seréis testigos. Ellas ni esperaron eso. Ni esperaron que alguien les dijera, sean testigos. Ellas fueron testigos inmediatamente. ¿A quiénes? A los discípulos, a los apóstoles, mejor dicho. Los apóstoles era el grupito pequeño que Jesús estaba discipulando desde un principio. Eran aquellos que le conocían, que le palpaban, que comían con él, que dormían con él. Qué tremendo, ¿no es cierto? Algunos piensan, qué lindo hubiera sido
vivir con el Señor. Sí, pero hoy tenemos que trabajar, hermanos. Si no trabajamos, sonamos, ¿no es cierto? Toda la familia quiere comer. Esos discípulos estaban allí y Dios mantenía a Jesús y a los discípulos. Porque de tal manera que hasta uno de ellos tuvo que ser nombrado tesorero, llevaba la bolsa para llevar el dinero que le daban en el lugar donde estaban predicando la palabra del Señor. De eso se alimentaban y iban con Jesús, esos apóstoles. Sobre ellos está fundada la iglesia, dice la palabra de Dios, sobre Cristo, que es la piedra fundamental, y sobre los apóstoles, que son aquellos que siguieron al Señor. Pero no solamente eso, sino que también fueron a los discípulos, porque los apóstoles eran apóstoles aparte de discípulos. Y como apóstoles estaban al lado de Jesús, pero había otros que escuchaban también la palabra del Señor en un lugar y en otro lugar. De tal manera que cuando el Jesús fue arrebatado al cielo, dice la Biblia, que como 500 hermanos estaban allí viendo que Él se iba a los cielos. Qué tremendo después de la resurrección. Cuántas cosas importantes pasaron. Fueron días maravillosos. Fueron 40 días en los cuales el Señor estuvo apareciéndose a cada uno de ellos. Tuvieron esos discípulos cerca de Jesús, escucharon la voz de Jesús, lo vieron con sus ojos. Pero eso no es lo que importa, hermanos. Lo que importa es que el Señor está con nosotros todos los días, así como Él lo prometió. Porque la palabra de Dios dice, bienaventurados son aquellos que no vieron, pero creyeron. Amén, hermanos. ¿Cuántos hay aquí que creen realmente? No lo hemos visto a Jesús con nuestros ojos, pero lo sentimos en nuestro ser interior. Sentimos que Él está con nosotros como lo prometió todos los días de la vida. Y también esas mujeres, a través de ellas fue llevándose el Evangelio en todo el pueblo donde vivían, porque todo el pueblo allí en Jerusalén, en toda la provincia de Samaria, Judea, primero, y luego Samaria también y otros lugares, comenzaron a empaparse de la realidad de que este Cristo maravilloso había traído un mensaje nuevo para el ser humano. Aún aquellos de tierras lejanas llegó la palabra del Señor. Y sabemos hoy en día que el Evangelio llegó hasta el África, a través del eunuco también, y de cuántas personas que van llevando la palabra de Dios. ¿Qué nos significa esto a nosotros, hermanos? Porque se daba el hecho de que Jesús había resucitado y ellos iban hablándole a otros, a los que estaban cerca de ellos. Y esos le hablaban a otros y esos le hablaban a otros. O sea que quiere decir que el Señor, cuando nos llamó a cada uno de nosotros, nos ha llamado con un propósito. No es que estamos acá en este mundo probando a ver si Dios nos bendice, no nos bendice, gustando de problemas y dificultades. Dios no nos tiene para eso. Está bien que a través de todo eso, nuestro carácter, que es donde Dios tiene el gran problema con nosotros, es que en nuestro carácter Dios nos va moldeando, nos va ayudando a ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores hijos de Dios. Pero sobre todas las cosas, el Señor obra en cada uno de nosotros de una manera distinta. Pero todos los que estamos aquí y tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos una misión que cumplir. Eso es lo que significa para nosotros. Mostrar en nuestra vida, como se mostró en la vida de esas mujeres, mostrar en nuestra vida lo que significa haber creído y aceptado a Jesús como el Salvador y el Señor. En Efesios 4:1 dice que viváis de una manera digna de la vocación a que habéis sido llamados,
Vivir de una manera digna. ¿Qué significa esto de vivir de una manera digna? ¿Qué significará, hermanos, vivir de una manera digna? Vivir de acuerdo a los mandamientos que el Señor nos ha dado. Él ha establecido una manera de vivir para cada uno de nosotros. Él ha hecho que nuestra vida tome un verdadero significado. Muchos de nosotros, a lo mejor, como decían las canciones, por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Pero en medio de 1000 problemas, Señor, tú te manifestaste a mí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo saber que un día el Señor vino a nuestra vida! Porque tiene que venir ese día. No es el hecho que porque usted viene a la iglesia ya es un hijo de Dios. No. Si fuera ese el hecho, bueno, más hijos que de Dios que los bancos que están acá toda la semana no seríamos. ¿No es cierto? Ellos son más hijos que nosotros, están acá todo el día. Incluso son corridos de un lado para otro y no dicen nada. Alguien los patea de vez en cuando y no dicen nada. Nosotros sí, decimos algo, ¿no es cierto? Qué distinto. Mostrar nuestra nueva manera de vivir. Eso es lo que hacían las mujeres. Nuestro Salvador vive. Tenemos un Cristo maravilloso que murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero no quedó allí. No es como los demás líderes, de los cuales hay tumbas por todo el mundo, por toda la redondez de la tierra, y ahí están sus restos. Nuestro Salvador está en los cielos, junto a la presencia de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Una de las actitudes será esa de esas 3 mujeres. Segunda actitud, buscarles para que vean al Señor. Así como ellas fueron corriendo a contarle a los discípulos y se juntaron con ellos, nuestro Salvador vive, el Señor ha resucitado. Claro, no le creían. ¿Cuántos hay a nuestro alrededor que no nos creen lo que estamos viviendo? ¿Cuántos hay a nuestro alrededor que dicen eso es locura? ¿Cómo voy a perdonar a aquel que me ofendió? ¿A mí? Por favor. ¿Quién es él para que yo le vaya a perdonar? El único que perdona es Dios. No, dice el Señor en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ellas le mostraban una nueva manera de vivir y les buscaban para que vean al Señor. Mateo 16:15 dice, vayan por todo el mundo, la gran comisión. Jesús antes de irse lo dijo bien clarito para todos los discípulos que seguían. Y los discípulos que seguían eran los apóstoles, los discípulos de ese tiempo, los hijos de los discípulos, los familiares, los amigos que venían, los 3000 que se convirtieron el día de Pentecostés y todos los demás que se iban convirtiendo hasta que el Evangelio llegó a nosotros. Nosotros somos parte de los discípulos del Señor. Por eso esta palabra es para nosotros. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay cosa más hermosa, hermano y hermana, que están aquí en esta mañana, que ver que una persona que usted trajo al Señor pase por las aguas del bautismo. Yo me he mandado mis lloros allí, porque alguno allí en consejería aceptó al Señor y después dio públicamente, lo hizo acá, y verlo pasar por las aguas del bautismo, eso fue algo eso es impagable para nosotros, pero Dios lo paga a cada uno de nosotros. Hacer discípulos. En cuarto lugar, esperar juntos la venida del Señor. Esperar juntos la venida del Señor. En Hechos habla acerca de cómo estaban los discípulos en ese tiempo. Estaban juntos, unánimes. Hechos 2, 44, 46 y 47 dicen, todos los que habían creído estaban juntos.
¿Por qué nos juntamos? Porque es la costumbre de los primeros cristianos hasta el día de hoy. Juntarnos porque somos un cuerpo y un cuerpo está unido. Porque si no, no sería cuerpo, ¿no es cierto? Y todos los que habían creído estaban juntos, día tras día. ¡Uy, la pucha! ¡Qué hambre que había! ¡Qué hambre de las cosas de Dios! Porque dice día tras día. Quiere decir, hermanos, todos los días. Eduardo estuvo diciendo de varias cosas que van a ir sucediendo en la iglesia, que no será mucho. A veces decimos, no será mucho lo que le estamos pidiendo a los hermanos, pero resulta que estos, los primeros cristianos, día tras día, estaban unánimes en el templo, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Eran bien vistos por todos. Hermanos, al principio la gente, cuando le llevemos la palabra, a lo mejor no nos van a ver bien. Nos van a decir, ya estás con estos locos, los aleluya, o los que levantan la mano, o los que se pasan cantando. Sí, estoy con ellos, porque he encontrado la verdad y la verdad me hizo libre. Y ahora puedo levantar mis manos al cielo y bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero darle un fuerte aplauso a este Cristo maravilloso, porque de Él viene el poder para ser más que vencedores. Gracias, Señor, porque de ti viene todo el poder. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 nos dice, porque el Señor mismo, porque estaban juntos esperando la venida del Señor, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Apenas Jesús se iba al cielo, ellos ya estaban esperando. Yo me imagino que se quedaron mirando al cielo, que el Señor se iba, pero ya estaba en su corazón, el Señor volverá, el Señor volverá. Yo no sé qué pasó durante tantas generaciones, pero ha habido muchos cristianos que se han cansado de esperar la venida del Señor. Yo lo he sentido. En algún momento yo me pregunté, ¿volverá el Señor? ¿No se lo preguntó usted? Sí, hermanos, si lo dijo el Señor, Él lo hará. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra. Por lo tanto, Él lo va a cumplir. ¿Cuándo será el día? No sé. Dice la Biblia que ni los ángeles del cielo lo saben. Solamente el Padre. Quiere decir que hasta ni Jesús mismo, que está con el Padre en el cielo, lo sabe. Un día Él va a decir, bueno, basta del dominio del hombre sobre la tierra. Ya ha hecho demasiados líos. Ya ha habido grandes hambrunas por los hombres. Ha habido grandes problemas hasta de terremotos por los hombres, porque esto no es solamente la naturaleza. Los hombres han practicado en la naturaleza tirando bombas atómicas y todo lo demás, y todo eso de alguna manera ha estado lastimando el mundo en el cual vivimos. Un mundo que Dios lo creó para tantas generaciones. Sin embargo, todo eso lo hizo el hombre y no lo hizo Dios. ¿Cuál es la tarea tuya y mía, hermano y hermana, en este tiempo? Prepararnos, porque Dios va a mandar mucha gente a la iglesia. Y esa gente necesita saber la verdad. Esa gente necesita saber que realmente lo que estamos predicando es la palabra de Dios y es viva y eficaz para ser predicada y para ser escuchada y para que lo tengamos en cuenta en nuestra vida y en nuestros corazones también. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros en este tiempo. Que realmente llevemos esa palabra por doquier. Que realmente esa palabra que el Señor quiere que nosotros llevemos, la llevemos con todo nuestro corazón y que muchas personas puedan llegar al conocimiento de Dios a través de esas palabras. Hermanos, Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas,
Pero Él no las hace solo, las quiere hacer con sus hijos. Y sus hijos somos cada uno de nosotros. Por eso es tan necesario en este tiempo que hagamos la voluntad del Señor y entremos en esa gran comisión. Del capítulo 28 de Mateo, usted puede leerlo y releerlo en su casa. Son palabras del Señor. Dice el versículo 16, pero los 11 discípulos, porque Judas no estaba allí ya, se fueron a Galilea, al monte de Jesús, que Jesús le había indicado. Jesús le había indicado de ese monte. Por lo tanto, ahí, cuando fueron a ese lugar, dice el versículo 17, cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. La duda es algo normal en nuestro corazón cuando ocurren cosas que no entendemos. Y muchos de los discípulos en ese tiempo les estaban ocurriendo cosas que no entendían. Es su Señor resucitado. Después el Espíritu Santo tuvo que abrirle las mentes. Y acercando Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Qué lindo que el Señor está con nosotros. Qué lindo que son palabras del Señor, no son palabras nuestras. Y qué lindo que esto, que son palabras del Señor, las podemos ver en cada uno de nosotros. Y el Señor viene para ayudarnos, para bendecirnos. El Señor en esta mañana nos dice unas palabras que yo he recibido y quiero compartir con ustedes. Por favor, se inclinan sus cabezas y cierran sus ojos allí. Gracias, Señor. Nos dice el Señor en esta mañana, recibe nuevas fuerzas, recibe nuevo ánimo, nuevas fuerzas a tu cuerpo, a tus huesos son fortalecidos, tu corazón es fortalecido, tus brazos son levantados, pero también nuevas fuerzas en el alma. Ese agotamiento al ver que hay relaciones que no mejoran, quizás en la familia, quizás en el trabajo, que siembras y los tuyos no responden. Tú tienes tu alma a lo mejor fatigada y cansada, intentando salir de cárceles de temor, de dolor, de resentimiento y decepciones. Yo te doy fuerzas y te impulso para que salgas y te encuentres con la libertad y la paz que por mucho tiempo has deseado. Te doy nuevas fuerzas también para perseverar en la oración, para perseverar en mi palabra, fuerzas para esperar con gozo hasta ver las respuestas y las promesas cumplidas en tu vida. Te estoy llamando en esta mañana a renovar tu pacto conmigo. Yo hice un pacto y es que no te dejaré ni te desampararé, que siempre estaré contigo, que voy a ir contigo siempre. Te bendeciré, te cubriré, pondré mi brazo para defenderte. Así que vuelve a tu compromiso conmigo, camina conmigo y yo haré, declara el Señor a su pueblo. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres tan bueno. Gracias por la paciencia que tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás esperando para que nosotros nos movamos. Tú has hecho ya todo. Nos has entregado un plan perfecto para bendecir nuestra vida y para que seamos de bendición a otros también.
Ayúdanos a no quedarnos callados, a no quedarnos dormidos. Ayúdanos a amarte a ti sobre todas las cosas, amar a tu pueblo y amar también a las personas que están alrededor nuestro. Aunque no nos gusten, Señor, pero son almas preciosas para ti que el diablo quiere llevarse al infierno. En el nombre de Jesús, nosotros nos vamos a oponer a ello. En el nombre de Jesús, Satanás, te decimos, nosotros vamos a ser la boca y las manos de Dios para bendecir. El pueblo de Dios aquí reunido se levanta en un solo cuerpo para bendecir a este mundo alrededor. Señor, abre las mentes, abre los corazones de aquellos que hemos de llevar tu palabra para rescatarlos del infierno y llevarlos al cielo donde está tu presencia. Gracias, Señor, porque tú no solamente haces eso, sino que nos das una nueva vida para vivirla aquí. Te alabamos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, que tú permites que nosotros podamos ser colaboradores de la extensión de tu reino. Ayúdanos, Padre, que tomemos muy en serio esta tarea que tú has encomendado a nosotros, a tu iglesia. Y mientras tú estás obrando, nosotros nos cuidaremos de darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Recíbela, Señor. La ofrecemos en esta mañana con acción de gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.